a partir de la Constitución del 17, que justamente hoy se cumplen los 100 años, pero también a los mismos 75, casi 3/4 de siglo del sistema de salud, aunque sea iniciado de manera muy elemental, siendo el Consejo de Salud, que creo que todavía existe, como el iniciador de esta parte. La creación del Departamento de Salubridad Pública sustituyó al Consejo de Salubridad. Después se hizo énfasis en la preparación de los médicos especialistas antes de crearse el sistema de salud. Existieron primero los hospitales, o más bien los institutos de salud, antes que los sistemas de salud que conocemos hasta el día de hoy. En 1940 destacan los 3 niveles de atención médica, y es justo aquí, en esta época en la que se creó la Secretaría de Salud y Asistencia, encabezada por el doctor Vaz y Subirán, que comandados con otro arquitecto, José Villagrán, crearon el sistema hospitalario más importante en México. En ese momento se creó la Secretaría de Salud. El doctor Vaz creó el Programa Nacional de Hospitales con este espíritu de la institución como edificio, y no solamente el edificio. Se sentaron las bases para la planeación del proyecto y la construcción de infraestructura hospitalaria. La aparición al mismo tiempo del Seguro Social crea los 3 niveles de atención, y es a partir de esa fecha que han tenido inclusive una aparición importante en el ámbito global. En el 85, el terremoto, que coincidió con el mismo del 19 de septiembre de es un parteaguas para también hacer una planeación ciertamente obligada, pero que ha sido fructífera. Lo relevante es que de esa fecha hasta el 85, y diría yo que hasta hoy, los médicos y arquitectos mexicanos han tenido una participación muy importante. Finalmente, en el 2017 tenemos que reconocer este desafortunado evento de los sismos. Llegué a pensar especialmente que el Sistema Nacional de Salud en México solo dependía de la elevada visión que han tenido el sector, los médicos de nuestro país. Hoy, al ver convocados nuevamente a un nutrido grupo de médicos en diversos caminos del ramo de la salud y de anteriores congresos celebrados por SMAE en esta misma Academia Nacional de Medicina, lo confirmo, pero formando parte de un nutrido equipo multi y transdisciplinario. Pero con el tiempo fui comprendiendo la enorme tarea, la alta complejidad y la gran diversidad de protagonistas alrededor del proyecto: médicos, desde luego, el Estado, las instituciones de salud y de seguridad social, entre muchos otros, a efecto de enarbolar en este instrumento las políticas superiores que sola la ley general estuviera arriba, y se desdobla en las atribuciones para prestar atención a la salud y a la enfermedad de toda la población mexicana a lo largo de las regiones, ciudades, comunidades de nuestro país. Es indivisible manejar el sistema de salud de la infraestructura. A los arquitectos nos toca más este segundo, por supuesto. Sin duda alguna, el Sistema Nacional de Salud dicta los derroteros de la salud, entendiendo que el corazón lo componen la responsabilidad del Estado, como lo he dicho, en primer lugar, y las instituciones del sector de salud pública y seguridad social. Lo anterior no sería posible sin la existencia de una infraestructura hospitalaria, entendiendo con ello todos los modelos funcionales, arquitectónicos y niveles resolutivos del sector. En este momento, como arquitecto al servicio de la infraestructura hospitalaria y dentro del SMAES, hemos adquirido la madurez y responsabilidad para incursionar alrededor de los 2 temas referidos en este encargo: la visión del lenguaje para la arquitectura de salud. Quizá 20 minutos serían demasiados para poder expresar, si fuéramos muy concretos, lo que se ha logrado en materia de salud y los 100 años de la creación del Consejo de Salud, y de 3/4 de siglo de esta vida organizada de salud en México a partir de la creación de la Secretaría de Salud y Asistencia. Con el Sistema Nacional y su infraestructura hospitalaria, la salud ha tenido logros, pero no han sido suficientes para finalmente hacer cuentas alegres. Homologando con otros países, coincidimos de manera global en las características intrínsecas de los esfuerzos para desarrollar sus sistemas nacionales de salud, con unos más que con otros, pero hablando de lo mismo, pero no haciendo lo mismo.
en tecnología, en sistemas sociales, económicos, en financiamiento y todas las demás características han sido diferentes y sobre todo algo que ha sido muy asimétrico. La gobernanza que se ha manejado tanto últimamente, y es justamente donde está el talón de Aquiles, la gran diferencia. Entre los otros países, al hablar de otros países estamos coincidiendo de alguna manera en la misma búsqueda de la universalidad de los servicios, y el financiamiento obviamente aparece de manera homogénea en todos los casos. La mayor parte de los países están inmersos entre la universalidad y los servicios de salud y el financiamiento, pero cuentan con su propio sello definitivo específico. Por ejemplo, Israel maneja la atención primaria de manera más importante que los otros niveles. En Estados Unidos, la investigación clínica. Singapur, el uso de las plataformas tecnológicas. Japón, la atención al envejecimiento. En Francia, la elección libre de los médicos. En la India, el pago de los costos efectivos de atención. Que quede claro que todos los países pobres o ricos, con economías sólidas o emergentes, que a partir de la globalización con los que tenemos que alternar y competir para beneficio del desarrollo, ¿sí? En la actualidad los países no somos autosuficientes en todo, y la parte financiera en especial. Satanizar lo ajeno por lo propio siempre ha estado en la mente y cuidado de cada país, aunque hay que reconocer que los países pobres somos más vulnerables si no planteamos un proyecto estratégico antes que nada. No quiero poner sobre la mesa este tema, ya que además ya está legislado, y las asociaciones privadas, público-privadas, en el cual se debaten apuestas de su generosidad y hasta su perversidad, insisto, se tienen que regular y se tienen que hacer evaluaciones urgentes, rápidas, en cuestión de costo, tiempo y calidad, no solamente económica, sino social. En México se está haciendo obviamente uso de esta tendencia global y se está llevando a cabo este modelo en diversos estados de la República, reiterando que hay necesidad de hacer una evaluación de manera importante. Reconocemos que el inicio de salud se consigna en la Constitución de 1917 como Consejo de Salubridad, cuya dependencia única era del Presidente de la República y atendía básicamente epidemias y desastres. A 100 años de distancia se mantienen los desastres y las epidemias, pero con otra connotación. Los mexicanos hemos aprendido que sistemáticamente a vivir en esta emergencia permanente. Los podemos dividir en dos: los naturales, que son las lluvias, huracanes y terremotos, y la segunda, que son los desastres provocados. Estos en realidad son más lastimosos y dañinos, al ser originados por errores, equivocaciones, falta de planeación, ignorancia, populismo, falta de disciplina, corrupción, que ha sido mencionada, ¿por qué no aquí antes? Número de partidos políticos que tenemos y que creo que nos sobran de alguna manera. Los costos que se aplican para elecciones y una serie de actividades que realmente pudieran sumar no solamente varios hospitales, sino cientos de unidades de atención rural o de ciudad incluso. La falta de lealtad a la sociedad y al país por parte de quienes han tenido a su cargo el gobierno y los esfuerzos que se han visto realmente trastornados para los buenos mexicanos. Otros ejemplos que cuestan a veces mucho más que la salud y que podrían invertirse en ella. La seguridad social, el llamado seguro popular, ya se ha comentado aquí, lo hago a un lado, pero tiene que coincidir en la vida del sistema de salud ordinario. Con la desconcentración y descentralización de los servicios de salud en los estados, se inicia por parte de estos la construcción de modernos hospitales. Con la seguridad nace el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin infraestructura ciertamente propia, alquila casas y edificios, pero promueve inmediatamente la construcción de unidades médicas. Como complemento a la seguridad social, se crea el Instituto de Seguridad Social del Servicio de los Estados, ISSSTE, y aquí tal vez empiece la segmentación
a la que también hacemos referencia como una manera ahora de retribuir un sistema que pueda aglutinar esta malograda segmentación. Me andan moviendo aquí las flechas. Los seguros privados. Se ha hablado en esta mesa de muchas combinaciones público-privadas. Y lo privado ciertamente es una manera de echarle aire a la situación que no tiene nuestro país por las condiciones de pobreza. Hace más de un siglo, ya lo comentaban antes, en Inglaterra y Alemania, con motivo de la revolución industrial, empresas financieras ofrecieron seguros a los patrones por riesgo de trabajo, seguros de vida, etcétera, pero acabaron entrando también al sistema de hospitales y construyendo dentro del tema de la salud. La evolución de los hospitales en México. Hasta la primera mitad del siglo XX, los hospitales seguían las características de los europeos. El Hospital General de la Ciudad de México ciertamente fue el hospital público más moderno de la época, con una concepción arquitectónica, por supuesto, a base de espacios muy amplios y de galerías enormes. En los años 30 y 40 se inicia el modelo de construcción que se utilizaba en el resto del siglo XX, que sería utilizado. Después de la Segunda Guerra se suspenden en México la construcción de hospitales y los adapta la Secretaría de Salud con los estados, municipios, además con beneficencia pública. El gran desarrollo del IMSS propicia los nuevos proyectos y se sientan las bases de la Escuela Mexicana de Arquitectura Hospitalaria. Las instituciones actuales, pues obviamente las hemos mencionado, me las brinco, ya sabemos cuáles son ampliamente conocidos por todos. Pero se hace necesario un imperativo categórico, que es integración funcional. Separamos para poder atender fuera de la parte central. También decíamos que la medicina tenía que especializarse. Hoy estamos encontrando que hay que reencontrarnos nuevamente con el origen de la medicina, que justamente una especialidad de medicina general es realmente urgente, importante y se tiene que atender y se ha estado haciendo. Al mismo tiempo, la manera de cómo lograr otra vez esta integración funcional habla claramente de que las exploraciones que se han hecho para poder difundir la medicina y la infraestructura hospitalaria se tienen que replantear de alguna manera. Las reformas que se han hecho a una y a otra, pero principalmente al sector salud, se han tocado aquí de manera importante y que no son suficientes para poder realmente hablar de un sistema nacional nuevo. Necesitamos realmente ir a la raíz y plantear en un cónclave que permita realmente la suma de todos los que saben de los temas en diferentes ramas para poder lograr un sistema nacional de salud ejemplar. La segmentación que hemos dicho en el sistema de salud implica riesgos para la población. El mercado privado alivia parcialmente su participación, pero también crea al mismo tiempo los gastos catastróficos que obviamente al no tenerse un proyecto muy integral, pues hace daño al uso de las familias, pero de ninguna manera se tiene que abortar este tema. La segmentación también incide en una pérdida importante de la eficiencia técnica. Contribuye a generar infraestructura no competitiva y redundante. Deberá la infraestructura hospitalaria adaptarse a los requisitos sociales y económicos. Los hospitales tendrán una escala y tamaño menor a los que hemos visto en el pasado reciente. Es importante, yo creo que estoy metiendo aquí el sector salud, el Sistema Nacional de Salud con la infraestructura, pero son indivisibles. Serán más abiertos y flexibles con una conexión con el ámbito extrahospitalario. Menor ingreso hospitalario, solo los casos más complicados, lo han dicho los médicos y también nosotros, serán sometidos a hospitalización, así como casos específicos, y bajar y dar premios a aquellos hospitales que tengan menos camas. Siempre estamos buscando la mayor cantidad de camas, y si no, se inventa. En muchas ocasiones hemos tenido experiencias en el sentido de que no existen realmente las camas sensables suficientes para tener un rango u otro.
los indicadores, etcétera, que han sido muy defendidos, tienen su razón de ser, pero también deben de cambiar porque de alguna manera están superadas las expectativas con respecto a estos indicadores. La medicina obviamente tiene que ser extrahospitalaria y los modelos funcionales deberán cambiar. La explosión de tecnología y revolución genética nos pueden llevar a un uso irracional de recursos que siempre tendrán un límite. Es factible que hospitales públicos puedan dar asistencia privada, transformándose inclusive en empresas de prestación, reinvirtiendo para su mejoría, no solamente recibiendo el financiamiento. Yo creo que aquí lo que se necesita es una cuestión de ida y vuelta. Los hospitales tienden a ser más importantes en sus instalaciones auxiliares de diagnóstico y tratamiento, por lo que se inclinan por la renta para poder mantenerse realmente vigentes. Actualmente, el único sincretismo entre los hospitales privados y los públicos es que ambos atienden enfermos, y eso es lo que debe de prevalecer. Considerar el ciclo vital del edificio desde su nacimiento, operación, mantenimiento, sus transformaciones y, ¿por qué no?, su desaparición también. Hay cuestiones que tienen un ciclo de vida como la vida humana. Creemos que también, en ese sentido, la infraestructura tiene un límite y los ejemplos de cuestiones que han fallado ahora por muchas cuestiones, además de las naturales, es que hay cuestiones que ya son muy viejas, aunque obviamente también se fueron las nuevas. Reducir al menos una tercera parte de la inversión en mantenimiento y conservación para poder revitalizar ese dinero en cuestiones de cambios que deben de preverse en los proyectos. No solamente las ampliaciones y remodelaciones, sino también un costo que debe de manejarse para hacer, por estadística, en 2 o 3 años los hospitales, en general las unidades médicas, requieren de una transformación o una retroalimentación que debe ser prevista en el programa médico arquitectónico y se deben de considerar como futuras participaciones casi inmediatas. Las reconfiguraciones que conllevan mucha dificultad, precisamente porque no están pensadas para crecer en ese sentido, no solamente para afuera, sino para adentro. Hay que pensar en la explosión de la unidad, pero también en la implosión. Es decir, necesitamos dejar huecos que permitan, con la modulación y con los valores arquitectónicos que tenemos que tener a la mano, pues muchas de las características de redes, de instalaciones, redes de espacios y, por supuesto, espacios perfectamente vitales. Recomendaciones. Creo que se han manejado de manera simultánea ambas. No hay una lista específica, pero deben aplicarse